Con vuestro permiso, quiero tocar un tema que tiene que ver con la Parshá, tiene que ver con Pesaj y también un poco con la situación que estamos viviendo en nuestros días. Este Shabbat leemos dos Parshiot. Vayakhel Pekudé, terminamos el libro de Shemot. También leemos Parshat HaJodesh, la Parsha de la mitzvah de la santificación del mes, y donde también aparece la mitzvah del Korban Pesach, el sacrificio de Pesach. Vayakhel Pekudé son dos Parshiot que de alguna manera no son repetición, pero sí tienen mucho de lo que ya vimos en las Parshiot de Trumá y Tetzaveh, donde Hashem ordena la construcción del Mishkan, del tabernáculo, de la edificación del Mishkan, de los Keilim, de los utensilios del Mishkan. Luego en Tetzaveh aparecen todas las vestimentas de Kohen HaGadol, los Kohanim. Después tenemos algunas otras cosas que se añaden en la persona que leemos este Shabbat, quizá el tema del Geta Egel, del becerro, el pecado del becerro de oro. Y ahora en Vayakhel Pekudé básicamente viene la realización del Mishkan. Básicamente tenemos dos Parshiot donde Hashem ordena la construcción del Mishkan. Am Israel trae los materiales para la construcción del Mishkan. Pero aquí, en las Parshiot de Vayakhel Pekudé ya se realiza. ¿Sí? Y la Torah nos dio 4 Parshiot enteras, aparentemente repitiendo muchas cosas que ya se dijeron en las Parshiot anteriores, pero la Torah quiere hacer la diferencia entre la orden de la mitzvah y el cumplimiento de la mitzvah. Dentro de eso, la Torah nos habla de un keli muy interesante que es el kior. El kior es el lavadero o el lavabo, como dice la Torah en el capítulo 38, versículo 8. Un pasuk, dice la Torah, e hizo Vayaset kior nehoshet, e hizo el lavadero de cobre, vet kano nehoshet, con su base de cobre, bemarot atzovot, asher tzavu petach oel mot. ¿Con qué se realizaron esos lavaderos de cobre? Dice la Torah, de los marot. Marot son espejos. Atzovot, de las mujeres que se congregaron, que se reunieron en la entrada del Oel Moed, de la tienda de la cita, o sea, del Mishkan. Entonces aquí tenemos un keli especial que se llama kior y que también tiene una base, que básicamente era una especie de lavabo donde había llaves, canillas, se abrían, los kohanim ponían sus manos y pies, abajo había una base donde caía el agua, y ese era el keli. Ese keli, dice la Torah, se hizo de nehoshet, de cobre. ¿Pero con qué cobre? Con un cobre muy especial, con un cobre de los espejos
de las mujeres que trajeron y donaron esos espejos. Ya hoy en día para nosotros espejos son espejos de vidrio, pero hasta que descubrieron el vidrio, Antes eran pulidos. mejor, entonces era cobre pulido y de esa forma el cobre reflejaba y permitía que las personas se puedan ver. Entonces, como sabemos, los espejos son parte de la indumentaria femenina, ¿sí? Para vestirse, para verse bien. Y nos dice la Torá que las mujeres donaron sus espejos para algo que tiene que ver con la construcción del Mishkan en forma general y manera específica para este Keli, que era el Kior, en el cual los Kohanim se lavaban. Viene Rashi y nos dice que las mujeres de Israel, las hijas de Israel, tenían en su posesión estos espejos de cobre y como es el comportamiento de las mujeres, con ellos se miraban cuando se adornaban y cuando se preparaban. Y a pesar de eso, a pesar de que el espejo para la mujer es algo muy importante, ¿sí? Para verse bien, además de todo lo demás que aportaron, las mujeres no se abstuvieron de aportar incluso estos espejos para la construcción, para la contribución del Mishkan. En un principio nos dice el Midrash que Moshe no quiso aceptar esos espejos. Moshe rechazó porque Moshe dice, estos espejos son hechos para incitar la inclinación del mal. Las mujeres se ponen guapas y eso provoca que los hombres miren a esas mujeres y eso es una inclinación incorrecta. Entonces vino a Kadosh Baruj Hu y le dijo a Moshe, acéptalos. ¿Por qué? Porque gracias a esos espejos que son más queridos a mí que todo lo demás, primeramente le dijo, yo amo a estos espejos. Tú no los quieres ver, yo de todo lo que he recibido para el Mishkan, del oro, de la plata, de las maderas, de las vigas, de las pieles, de los cueros, de los telares, de las piedras preciosas, para el Hoshen, todo. Todos son donativos de corazón de Am Israel, pero esto es lo que yo más amo. Así dice el Midrash. Chavivim alay minakol. Son más queridos a mí que todo lo demás. ¿Por qué? Porque por medio de los espejos, las mujeres de Am Israel fundaron los ejércitos de Am Israel en Mitzrayim. Gracias a esos espejos en Egipto nacían los hijos de Am Israel. Y así ocurrió. Cuando sus maridos estaban fatigados, cansados, a causa de el duro trabajo, la dura labor diaria, la esclavitud, al final del día, las mujeres iban a donde estaban sus esposos y les llevaban comida y bebida y les daban alimento. Entonces, además de llevar la comida y la bebida, las mujeres llevaban algo más. ¿Qué llevaban? Los espejos. Tomaban consigo los espejos y cada una de ellas se miraba en el espejo junto con su marido, ¿sí? Como los selfies que hoy en día hay, ¿saben lo que son los selfies? ¿Sí? Entonces, antes había selfies no de celulares, había selfies de espejos. Entonces se veían
el hombre y la mujer con su esposo, y ahí la mujer empezaba a incitar a su esposo con sus palabras y le decía, yo soy más bella que tú, ¿ves? Tú te ves todo destrozado, estás todo deshecho por el trabajo, pero yo me veo guapa. ¿Mejor? ¿Ya fue? Muy bien. De este modo atraían a sus maridos, los seducían, ¿qué? A sentir el deseo de hacer la intimidad sexual con ellas, por lo que tenían relaciones íntimas con ellas. De esa forma conquistaban las mujeres a sus esposos. ¿Gracias a quién? A los espejos. Y a consecuencia de esto, se embarazaban y daban a luz allí mismo. Como dice el pasuk en Shir Hashirim, Tajat atapuach orartija, bajo el manzanero te excité, te desperté. A esos espejos hace referencia lo que dice aquí el pasuk. ¿Qué dice el pasuk? E hizo el kior, el lavabo de cobre, Bamarot Atzobot, el término que utiliza la Torá con los espejos, ¿sí? ¿Cómo traducimos? La traducción aparentemente es con, como dice la Torá, con los espejos de las mujeres que se consagraron, que se reunieron a dar esos espejos. ¿Qué término utiliza la Torá? Tzobot. Tzobot viene de la palabra tzabá, ejército. Ejército. Entonces, ¿qué es ejército? Las mujeres que se agruparon como un ejército a traer esos espejos como donativos para el Mishkan. Pero según la explicación de Rashi, según el Midrash, el término que utiliza la Torá, ¿sí?, de los espejos de las mujeres que se reunieron y se consagraron, se juntaron, se refiere a las mujeres que hicieron ejércitos gracias a esos espejos. No, el pasuk no se refiere a las mujeres que se reunieron como el ejército, sino a las mujeres que provocaron y crearon ejércitos gracias a esos espejos cuando se miraban con sus esposos y mantenían la relación y quedaban embarazadas. A estos espejos se hace referencia a lo dicho en el pasuk con los espejos de las congregadas. Congregadas a Kavaná, que se congregaron, pero que gracias a ellos hicieron los ejércitos de Amistad. ¿Todo? Y la fuente fue hecha con ellos. Y ahora tenemos que entender, entendimos ahora por qué la Torah utilizó ese término de Marot Atzobot, de los espejos que hicieron ejércitos. Pero la pregunta es, ¿por qué justamente ese Keli es el que se hizo con esos espejos? Hay muchos otros Kelim en el Bet HaMikdash. ¿Por qué justamente esos Kelim, ese Keli que es el Kior, donde el Cohen se lavaba sus manos y pies, es el que hicieron con esos espejos que las mujeres se veían con sus esposos y de ahí nacieron sus hijos, que formaron a Am Israel, que luego salieron 600,000 hombres, ¿sí?, más mujeres, ancianos, etc. Entonces también a esto Rashi responde. El Kior fue hecha con ellos ya que su función era hacer la paz entre el marido y su mujer. ¿Para qué se utilizaba el agua del Kior? Para la mujer sotá. De las aguas que había en su interior se daba de beber a la mujer cuyo marido había tenido celos de ella y que duda de su fidelidad. Y le advirtió que no se quede y no se encierre a solas con otro hombre, y ella no hizo caso,
y se quedó a solas con ese hombre. Y ahora nosotros tenemos que averiguar si pasó algo en ese encierre, cuando se quedaron a solas. Si hubo relación o no hubo relación. Si no hubo relación, no pasó nada. Si hubo relación, Aznajón, ella tuvo una actitud que no es tzanúa, que no es correcta, que no es recatada. Pero si no hubo relación, entonces no pasó al final el pecado. Pero si hubo pecado, entonces esa mujer se tiene que divorciar de su esposo. Y no se puede casar, no se puede volver a casar con su esposo y tampoco con el hombre con el que mantuvo relación. O sea, no le vamos a dar un premio. Divórciate de tu esposo y cásate con el que pecaste. No. Asurá la Baal, asurá la Buel. Prohibida para su esposo, prohibida para el hombre con el cual tuvo la relación. ¿Qué? O sea, ¿cómo descubro yo qué es lo que pasó? Dice la Torá, tenemos un patente. El patente se llama las aguas de la Sotá. Agarramos unas aguas, agarramos un pergamino con el nombre de Hashem, borramos en ese pergamino el nombre de Hashem, le damos de tomar esas aguas a la mujer y eso descubre a la mujer si pecó o si no pecó. Si no pecó, no pasa nada. Y si pecó, es la última vez que toma aguas esa mujer. Se le agregaba polvo del... Polvo del Mishkan, con aguas y esas aguas. O sea, ¿de dónde sacaban esas aguas? De aquí, del Kior. Las aguas que se utilizaban para darle de tomar a la mujer eran aguas del Kior, de este Keli. Todo este Keli tiene una función. ¿Qué? Hacer Shalom Bayit, hacer de que el hombre y la mujer puedan convivir y que haya paz conyugal y que la mujer no haga tonterías y no haga cosas que no corresponden. Entonces, estas aguas son aguas que provocan Shalom Bayit. Y continúa Rashi, dice, y debes saber que eran espejos concretos. Eran mamash espejos. Puesto que con respecto a la fabricación de los utensilios de cobre se declara, y el cobre de la ofrenda era 70 talentos de Julé. El cobre se utilizaba también para otros kelim. Sin embargo, el kior y su base no fueron mencionados allí. Ahí cuando habla de todo el cobre que reunió a Israel, y con eso preparaban otros kelim, no fue mencionado el cobre del que estamos hablando aquí. ¿Sí? Ello te enseña que el cobre del kior no procedía del cobre de la ofrenda. Este cobre es un cobre aparte. O sea, Am Israel reunió oro, plata, cobre, etc. Todo el cobre que recolectaron lo usaron para otras cosas. Había muchos kelim en el Bet HaMikdash que eran de cobre. Pero ese cobre lo trajeron, no solamente mujeres, también hombres, también. ¿Sí? Pero este cobre es únicamente de los espejos. Y solamente con el cobre de los espejos hicieron este Keli, el Kior. ¿Qué? Así lo enseñó el Midrash. Muy bien. Entonces, vemos aquí de que hubo machloket entre Akadosh Baruj Hu y Moshe Rabbeinu si aceptar o no esos espejos. Acuérdense que Moshe Rabbeinu se divorció de su esposa Tzipora. En el nivel de Moshe Rabbeinu, diré que esos espejos no corresponden. No corresponden. Y por eso no los quiso aceptar. Y viene acá Akadosh Baruj Hu y le dice, ¿qué te piensas? ¿Que todos son Moshe Rabbeinu? Este Kior es para Am Israel, no para Moshe Rabbeinu. Y por eso los vas a aceptar. Y no solamente que los vas a aceptar, sino que como dijo Rashi, amarlo a Kadosh Baruj Hu, kabel. O sea,
de mañana. No encontramos muchas veces en la Torah que Hashem le da una orden a Moshe en contra de su voluntad. Claramente Moshe va a preguntarle a Hashem qué hay que hacer, qué no hay que hacer. Moshe acepta y dice. Y aquí Moshe Rabbeinu no quiere aceptar y Hashem le dice, como le dice el sargento al soldado, ¿sí? Cumple la orden que te doy. Camel, acéptalos. Ya, pero ¿por qué acéptalos? Acéptalos porque Ki elu chavivim alay min hakol. O sea, aquí el Midrash dice algo espeluznante. Este cobre de los espejos, de todo lo que donaron Bene Israel, es lo que yo más quiero. Lo que tú no quieres es lo que yo más amo. Chavivim alay min hakol. ¿No? ¿Por qué Moshe no los quería? Porque Moshe Rabbeinu dice, esto es Yetzer Hara. Entonces, ¿Akadosh Baruj Hu está de acuerdo con el Yetzer Hara? ¿Qué opinan ustedes? No. Yo no entendí bien. No, lo que pasa es que Hashem veía más allá de lo que Moshe veía. Y además no era el contexto que Moshe vivió. ¿Que Moshe Rabbeinu no sabía de que esos espejos se utilizaron para eso? Sí sabía, Estamos pero... hablando después de que salimos de Mitzrayim, ya estamos en el desierto. Moshe Rabbeinu sabía qué es lo que pasó. Yo vivía en Madián y no fue tu contexto. No que Midian, pero ya estaba en Mitzrayim. ¿Ah? Pero sin el pueblo de Israel, el mundo no conocería a Dios. Sí, veía una parte también ya que viene. O sea, Akadosh Baruj Hu dice, ¿ah? Venía de parte de Tzadikot, Hashem veía a las mujeres como Tzadikot, Moshe veía como etcétera. Estas mujeres crearon mi ejército. Claro. Estas mujeres crearon mi ejército y por eso, ¿sí? La estrategia de cómo crear el ejército fue gracias a esos espejos. Ah, sí. Y por eso, a esos espejos yo los quiero aquí, en el Kior. En el Kior. ¿Y qué es el Kior? El Kior es el Keli que se utiliza para Shalom Bait, para la relación entre la pareja. Entonces, esa es la opinión de Rashi. Rashi. El Eben Ezra, uno de los Rishonim, de los comentaristas del Humash, dice otra cosa. Él dice lo siguiente. בטעם עצובות כמשפט כל הנשים להתייפות ולראות פניהם בכל בוקר במראות נחושת או זכוכית לתקן הפערים שעל ראשיהם הם הנזכרים בספר ישעיהו. טוב, él dice para lo que se utilizan los espejos, para embellecerse, para verse las caras cada mañana, ¿sí? Para arreglarse. ¿Todo bien? Vine. Ayube Israel Nashim Ovdot Hashem. Había mujeres en Am Israel, servidoras de Akadosh Baruj Hu, tzadikot. Todos los días iban al Bet HaKnesset a hacer tefilá, estudiaban Torah, ¿no sé? Shesaru mita'avat ze haolam. Y de tan tzadikot que eran, se apartaron de los placeres y los deseos del mundo. Entonces, una mujer que ya no está con los placeres del mundo, ¿qué va a hacer con espejos? No tiene lo que hacer. Entonces, ¿qué hacemos? Los donamos. Nos deshacemos de ellos. Bediuk al revés que Rashi. Bediuk. Según la opinión de Rashi, las mujeres donaron lo más importante, lo más valioso que tienen.
Según el Eben Ezra, como ya eran mujeres que se apartaron de los placeres del mundo y eran mujeres tzadikot, etc., Natnu maroteem nedavá, donaron sus espejos, quien laem tzorech od leitiapot, porque ya no tenían necesidad de embellecerse. Digo que al revés. Rak baot yom yom el petach ol moed. Todos los días venían al Ohel Moed, al Mishkan, leitpanel. ¿Sí? Se ponían ahí en la puerta para escuchar los divrei Torah, los de Moshe, de Aarón, de los hijos. Y eso es lo que dice el pasuk, asher tzavu petach ol moed, que se reunieron en la puerta del Mishkan. ¿Por qué la Torah tiene que decir a dónde se reunieron esas mujeres? ¿Qué me importa dónde se reunieron? Que la Torah diga que vinieron a donar sus espejos. No, mujeres que se reunieron en las puertas del Ohel Moed. ¿Por qué? Porque ahí estaban ubicadas esas mujeres. Ese era el lugar de su nivel espiritual. Estar junto al Mishkan, hacer tefilá, escuchar Torah, que hay un rabot y eran muchas. Bueno, entonces tenemos aquí una segunda opinión. La primera opinión es las mujeres que con gusto y con ganas utilizaban esos espejos. La segunda opinión es las mujeres que dijeron, como se dice en Yiddish, alte Sachen, cosas viejas, ya no hay lo que hacer con eso. Y por eso se deshicieron de ellas y las donaron. Según la opinión de Rashi, es un donativo de corazón, algo valioso. Según estas mujeres, ya no tienes lo que hacer y lo donas. Esa también está bien. Los podrían haber tirado a la basura, pero los donaron. Dijeron, bueno, el Mishkan necesita cobre para hacer algo, lo vamos a donar. Ya fue. Y así hay otros mefarshim. Algunos van como Rashi, otros van como el Eben Ezra. Pero hay un perush muy interesante, que ya lo recordamos en alguna oportunidad, que es el Targum Yonatan ben Uziel. La Torah tiene el Targum Onkelos, que es el más famoso, ¿sí? De Onkelos, en arameo. Pero hay un Targum, que es más Targum de los profetas, de los Ketubim, de Yonatan ben Uziel, pero también tiene Targum a la Torah. Es otro Targum. Yonatan ben Uziel, ¿qué? También. Yonatan ben Uziel, interesantemente, hace una ensalada entre los dos perushim. Y dice así. Dice el pasuk, caja. De Abad Yat Kiora, e hizo el Kior de Nehasha de cobre, Beat Besise de Nehasha y su base de cobre, Min Aspeklirei Nehasha, de los espejos de cobre. Aquí dice, aquí en el Perush, dice que era un cobre especial. No era un cobre pashut, simple, era de buena calidad. ¿Y de quién eran esos espejos? De las Neshayat Seniuta, de las mujeres recatadas. Ubeidan de Atun Letzala'a, y en el momento que ellas venían a hacer tefilá, ¿a quién se les hace acordar esto? Al Perush de Eben Ezra. Cuando venían a hacer tefilá, Bitra Mashkan Zimna, en la entrada del Mishkan, Havaan Kaimim al Korban ad Muthon, estaban paradas por el Korban, ¿sí? Que ellas trajeron. Umeshavchan umodan, y alababan y agradecían, ¿sí? En el momento que
traían sus korbanot. Entonces, esto va más de acuerdo a la opinión de Eben Ezra, de que estamos hablando de mujeres que vinieron con sus espejos, y en el momento que ellas hacían tefilá, ¿sí? Y tenían que traer algún, ¿sí?, corbán, cuando habían dado a luz, o algún otro motivo, entonces se paraban en la entrada del Mishkan, y alababan y agradecían. Muy bien. Si aquí hubiera terminado, entonces yo digo, bueno, esta es la opinión de Eben Ezra. Pero continúa y dice, y luego de que terminaron en el Mishkan, ¿a dónde iban? Volvían, ¿con quién? Con sus esposos. De Taibil le Gubreyon, y volvían con sus hombres. Veyaldan benin tzadikim, y parían hijos tzadikim. Bisman de Mitkan, en el momento que se purificaban, min su avodimon, de su impureza de sangre. O sea, cuando iban a la tevilá, iban a la mikveh, se purificaban y volvían con sus hombres, y de esa forma tenían sus hijos tzadikim. Entonces, el Jonathan ben Uziel mezcla los dos perushim. Todo el tiempo llevaban los espejos con ellos. ¿Qué? Iban Najón. a rezar cuando volvían. Najón. Eran preciados. ¿Canire? Najón. ¿Sí? Según el Jonathan ben Uziel, tenemos las dos cosas. Las mujeres que se acercaron al Mishkan para hacer tefilá, para traer sus korbanot, sus sacrificios, y cuando terminaban, regresaban a sus esposos, se purificaban, iban a la tevilá y tenían a sus hijos tzadikim. Entonces, aquí tenemos dos ópticas. De lo que es la vida matrimonial en Am Israel, de la relación del hombre con la mujer, traer hijos al mundo. Tenemos la óptica de Moshe Rabenu, que de alguna manera es la óptica de Eben Ezra, que es, las mujeres dicen, nosotros queremos ser mujeres tzadikot, mujeres espirituales, y por eso ya no tenemos lo que hacer con estos espejos, estamos en un nivel elevado, y por eso nosotros queremos servir a Hashem, nos queremos apartar de los deseos mundanos, y por eso donamos esto como regalo para el Mishkan. ¿Por qué? Porque ya no tenemos la necesidad de embellecernos. Así dice Rashi. Y así dice el Eben Ezra. Por eso, mejor dicho, Moshe. Y por eso Moshe no los quiere aceptar. No quiere aceptarlos. Porque opina de que la mujer que hace con eso, ¿sí?, ella se mira en el espejo, se embellece en el espejo. Todo eso es en la óptica de Moshe y etc. Y estas mujeres quieren elevarse. Akadosh Baruj Hu opina diferente. ¿A quién hacemos caso? No, Papá, si no me castiga. Akadosh Baruj Hu dice Habibim alay min hakol. Tenemos que entender esto. Esto es muy profundo. ¿Qué? O sea, el embellecimiento de las mujeres trae como consecuencia el hecho de que formamos a Israel. David Amelech dijo, decimos en el Alel, que decimos
todos los meses y que vamos a decir en Pesach, en la tefilá, en la Leila Seder, Betzet Israel mi Mitzrayim, Bet Yaakov me'am loez. En el momento de la salida de Israel de Mitzrayim y de la casa de Jacob, de un pueblo ajeno o extraño. Hay una redundancia aquí. Cuando salió Israel de Mitzrayim, cuando salió Bet Jacob, la casa de Jacob, de un pueblo extraño. Dice el Maharal, cuando Israel salió de Mitzrayim, dos cosas salieron de Mitzrayim. Israel y Jacob. Israel salió, ¿qué es Israel? Israel es la dimensión espiritual. Israel, la Neshama. Akadosh Baruj Hu sacó la Neshama de Israel de la Neshama de Mitzrayim, de Egipto. Hubo que separar las almas. Hubo que separar la esencia israelí de la esencia mitzri. Pero de Mitzrayim no solamente salió la esencia, que salió también los cuerpos de Am Israel. Eso es Bet Yaakov, la casa de Jacob, que es la parte nacional. Jacob es la materia, es el talón que está apoyado en el piso, en la tierra. Y eso lo sacó de una nación extraña, o sea, de el mismo Egipto, pero el Egipto físico. Entonces dice el Maharal, nosotros en Pesach liberamos las dos dimensiones de Am Israel. La dimensión espiritual, Israel de Mitzrayim, y la dimensión física, corporal, de Jacob, de Am, del pueblo, lo es del pueblo extraño. Entonces, la libertad es doble. Y por eso en la Agadá, dice la Agadá, dice la Mishnah de Masechet Pesachim, Matchil begnut umesayem beshevach, la mitzvah de Sipur, de la historia de Yetziat Mitzrayim, la tenemos que empezar con lo malo, Matchil begnut umesayem beshevach, y lo terminamos con lo bueno. Empezamos con lo nefasto y terminamos con la alabanza de la libertad. Viene la Gemara y dice, ¿cómo empezamos la Agadá con lo malo? ¿Qué es lo malo con lo que empezamos la Agadá? Machloket Rab Ushmuel. Rab Ushmuel discuten con qué malo empezamos y con qué bueno terminamos. Uno dice, empezamos con Avadim Ainu le paró Mitzrayim. Uno dice, vamos a empezar, ¿con qué tenemos que empezar a hablar? De lo negativo de esta historia, que fuimos esclavos de Paró. O sea, que fuimos esclavos físicos. Kadosh Baruj Hu, Otzianu Mitzrayim, y Hashem nos sacó físicamente de Egipto. El otro dice, no, ¿qué es lo malo? Mitchilá obde avodah zará. Desde el principio fuimos idólatras. O sea, primero hay que empezar a hablar con la parte negativa espiritual. Y después Hashem nos sacó de Egipto, pero para acercarnos a Arsinai, de Kerbanu lifnei hamakom, la avodato, y nos acercó a su servicio. Entonces, en la noche del Seder, Bediuk, de eso hablamos. De que salimos corporalmente y espiritualmente, nos salvamos de la esclavitud física y de la esclavitud espiritual. Y de ambos salimos a la libertad. De uno y del otro. Entonces, tenemos que entender, ¿sí?, de que nosotros acabamos de pasar Purim. Y hablamos de la importancia del cuerpo de Am Israel, de la nación, de la parte física, y por eso todo el tema de la seudá y de tomar, etcétera, etcétera. Esto tiene continuación en Pesach.
Esto tiene continuación en Pesaj. Cuando decimos de que juntamos Geulá le Geulá, juntamos la Geulá de Purim con la Geulá de Pesaj, también estamos hablando de este punto. De que Hashem libera los cuerpos. Y que Hashem ama a los cuerpos de Am Israel porque son los contenedores de la Neshama Elokit, de la Neshama divina. ¿Cómo quieres tú tener un pueblo de un gran alma si no tienen cuerpos, si no existen? Entonces, ¿gracias a quién se formaron esos ejércitos? Gracias a la seducción de las mujeres a sus esposos por medio de esos espejos. Y esos espejos son de Nehoshet, son de cobre. La palabra Nehoshet viene de la palabra Nahash, serpiente. El Kior Nehoshet viene a hacer tikkun del pecado del Nahash que provocó la muerte. Y Am Israel, gracias a esos espejos, regresó la vida al mundo, formando a este pueblo, a esta nación. Entonces el Kior Nehoshet es el tikkun al Het Nahash, al pecado del Nahash. Y aparentemente Rashi y el Eben Ezra están en discusión. Sí, esos espejos hay que valorarlos o no hay que valorarlos. Según la explicación de Rashi, hay que valorarlos. Akadosh Baruj Hu dice, eso es lo que más vale, lo que más vale. Y el Eben dice, bueno, ya no lo necesitamos, nos deshacemos de ellos. Viene el Targum Yonatam en Uziel y hace la conexión increíble. Y dice, no hay contradicción. No hay contradicción. Estas mujeres son mujeres tzadikot, son mujeres de tefilá, son mujeres recatadas, son mujeres que se acercan al Mishkan, y esas mismas mujeres luego se van y se purifican y se acuestan con sus esposos y traen esos hijos tzadikim. No hay contradicción. Najón. En el mundo es contradictorio. Porque o eres espiritual o eres material. O eres europeo, moderno, ultramoderno o lo que sea. ¿Sí? O eres apartado de la vida espiritual. Y ahí viene, como siempre, la unidad de Am Israel. Am Israel dice, Akadosh Baruj Hu creó las dos cosas, el cuerpo y el alma. No pueden ser contradictorios. Asnajón, tienen tendencias diferentes, tienen intereses diferentes. Pero Hashem nos enseña cómo agarrar al jinete y al caballo y que vayan como corresponde, que vayan por la misma línea, que vayan por el mismo camino. Y por eso dice Jonathan ben Uziel, esas mujeres que eran mujeres tznuot, eran mujeres recatadas, y cuando venían a hacer tefilá al Mishkan y aprendían y alababan a Hashem y traían sus korbanot, cuando regresaban no iban a la cocina, iban con sus esposos a traer hijos de Am Israel. Sin la necesidad de los espejos. No, Mejor. ¿Qué? es que yo el otro día estaba estudiando este tema y realmente la verdad que decía es que le daba una importancia a la mujer tan grande, primero en Egipto. Gracias a ellas se ponían guapas para eso. ¿Sí? Luego seguía, cuando fueron al Yansuf, las mujeres empezaron a cantar con Miriam. Cuando el becerro de oro, las mujeres no se negaron mejor. a participar en el tema. Y luego en la construcción de Mishkan vieron lo más valioso que era de ella. Y hoy día, hoy por hoy, la mujer está en la halajá, que tiene que estar muy guapa para su marido en Shabbat. Y dice, ¿cómo se pone guapa? Gracias a los espejos. Si no tiene espejos, ¿cómo se va a pintar entonces los labios arriba? Mejor. Allá, y cuando nosotros vemos esta idea, llegamos a la fiesta de Pesaj.
Y si nosotros hablamos de que en Purim, que Ilu, nos ocupamos mucho de la comida, de la seudá y mishloach manot, analicen un poco qué hacemos en la noche del Seder. Si la seudá de Purim es una mitzvah, ¿qué hacemos en la noche del Seder? El gran porcentaje de las mitzvot que tenemos en el Seder tienen que ver con comer y tomar. Comer y tomar. Eso es lo que hacemos en el Seder. Hasta cuatro Sí, copas. sí, las 4 copas, Kamuban, tomar. Sí, Kadesh, Urhatz, nos lavamos las manos, la primera netilá. Es un acto de limpieza, pero eso es para comer el carpaz, probar el primer vegetal. ¿Okay? Partimos la primera matzá. Matzá tiene que ver con la matzá que vamos a comer. Después empezamos la mitzvah de Agadá. En la noche del Seder, la boca trabaja. O trabaja con mandíbula de comer, o trabaja con la lengua para hablar. Las dos cosas. Magit. Después viene Rochza, Netilat Yadayim antes de comer pan. Motzi, matzá. Maror, la verdura amarga. Korej, el sándwich. Shulchan Orej, la seudat mitzvah. Zafun, Barej, después del Afikoman. Entonces, gran parte de la noche del Seder estamos en la comida. Estamos en la parte corporal. También estamos en la parte de la lengua, de la palabra. Como dice la Tefilá, que Akadosh Baruj Hu nos diferenció de todo pueblo y de toda lengua. Nosotros tenemos cuerpo diferente y lengua diferente. Hablamos diferente. Hablamos Torah, hablamos mitzvah, hablamos Kedushá. Entonces, ¿eso es por qué? Porque otra vez, cuando salimos de Mitzrayim, salió el cuerpo y salió el alma. Y cuando salimos de Mitzrayim se manifiesta la Kedushá de ambos. Nosotros, hoy en día vemos cómo en el... y continuando con esto, una de las cosas que se comían en la noche del Seder era el Korban Pesach. El Korban Pesach. ¿Sí? La carne asada del Pesach. Y es interesante que este Korban tiene varias mitzvot que aparecen en la parasha que vamos a leer este Shabbat, además de la parasha Shavua, parasha Hodesh. Y una de ellas es una mitzvah muy especial que no se puede romper el hueso del Korban Pesach. Be'etzem lo tishberubo, dice la Torah. No se puede romper. Lama, ¿por qué no se puede romper? Entonces... ¿Se rompe la matzá? ¿Se rompe la matzá? La matzá es otra cosa. La matzá es porque Darkosh el anive prusat. Dijeron Jajamim que la matzá es pan de pobres. ¿Y cómo come el pobre generalmente su pan? ¿Entero o en pedazos? En pedazos. Ya fue, ¿no? El Sefer HaChinuch dice, cuando salimos de Mitzrayim, tenemos la mitzvah de comer la carne del Pesach. Y por cuanto que nos volvimos Benei Jorim, libres, de Adonim y señores, viene la mitzvah. Y hay varias mitzvot que tienen que ver con el Korban Pesach. Por ejemplo, una que se debe comer en grupo. ¿Sí? En Jabura. En una sola casa. El Sefer HaChinuch dije, Lama, ¿por qué? Porque generalmente los pobres comen solitos. Pero una persona de calidad, una persona, sí, un ministro, un rey, come con toda su comitiva. Entonces en Pesach te volviste príncipe, te volviste rey, Adón. Eso es uno. Que derech malchei eretz. Todo lo que le preparan se come en su casa, en su palacio y en público. Muy bien. Y después viene la mitzvah de no romper el hueso. Y dice el Sefer HaChinuch
Lama. ¿Por qué no se puede romper el hueso del Pesaj? She'en kavod lesarim. No es honor para príncipes, para ministros, ¿sí? Agarrar los huesos y romperlos como los perros. Eso no le corresponde a gente de categoría. Come como rey, come como ministro, come como una persona de categoría, ¿sí? Los que no tienen que romper el hueso para comerse también la médula y lo que hay adentro y lo que hay afuera y terminarlo. Pero Sarim, ministros, no actúan de esa forma. Y por eso la gente, cuando empezamos a ser el pueblo elegido por Hashem de todas las naciones, corresponde que hagamos actos que demuestran y que manifiestan que estamos en ese nivel elevado al que hemos llegado al salir de Mitzrayim. Y por eso todo lo que hacemos en Pesaj tiene que estar conectado a esa grandeza. En Pesaj nos volvimos un pueblo grandioso. Entonces no estamos aquí actuando, ¿sí? Esto no es un teatro. Esto es lo que somos. Y por eso nos reclinamos. Y por eso comemos de esa forma. Y a fe. Muy bien. Esa es la explicación que da el Sefer HaChinuch. El Maral, y por eso dice también, se come la carne asada. ¿Qué carne es de mejor calidad? ¿Sí? ¿Sí? ¿La carne cocida o la carne asada? ¿Sí? ¿Asadito? ¿Ah? ¿Asadito? ¿Najón? ¿Ya fe? Eso es de categoría. ¿Ya fe? Pero viene el Maral y dice algo, como siempre. ¿Sí? El Maral, él trae las ideas de, ¿cómo se dice? Del Olama Elión, del mundo superior. El Maral dice, todas las alajot del Korban Pesach manifiestan unidad. ¿Por qué no puedes romper? ¿Por qué es romper? Romper es división. Y de esa forma, ¿por qué hay que comerlos juntos con la familia? ¿Por qué? Porque que no haya división, que no cada uno se vaya por otro lado. Y aquí viene lo más interesante. ¿Qué diferencia hay entre comer carne cocida y asada? ¿Qué le pasa cuando tú cueces a la comida? Se deshace, la carne se deshace. Pero cuando tú la asas, ¿qué pasa? Se contrae, se une, se unifica, se vuelve una unidad. Esa es la idea del Korban Pesach. Korban Pesach representa Achdut, unidad. La unidad de Akadosh Baruj Hu, la unidad de Am Israel. Entonces, por un lado, nos dice el Sefer HaChinuch, en Pesach tenemos que ser grandes, ser ministros, ser reyes. Eso es lo que logramos. Y fe, y eso es muy importante. Pero por otro lado, dice el Maral, unidad. Más de unidad. Unidad significa de que hay muchos valores, diferentes valores, y en Pesach los logramos unificar. Eso es lo que dijimos antes. En Pesach nosotros salimos en la unidad corporal y espiritual. Salimos libres en cuerpo y salimos de la idolatría, de la parte espiritual. Esa es la unidad y esa es la grandeza de Am Israel. La grandeza de Am Israel es esa. Y para terminar, fíjense en esta guerra que estamos pasando. Hay pueblos cobardes, europeos. España. España. No solo España. Es el primero. Todos los europeos. Pero España el primero. Allá. España el primero. Y lo dice un español, que quede constancia. Allá. ¿Cómo estos pueblos llegaron a lo que llegaron? ¿Saben cómo llegaron? ¿Por qué? Porque el que toma un extremo de la existencia luego se va al otro extremo y nunca encuentra la unidad.
Europa es la cuna del cristianismo. Y el cristianismo es, no hay cuerpo, solo alma, no te cases, apártate de la vida, no, solo cuerpo. Solo alma, perdón, solo espiritualidad. Donde hay una cuna donde el cuerpo no existe, al final todo es cuerpo. Todo es puro cuerpo, puro materia. Y por eso es pura cobardía. ¿Por qué? Porque no queda bien, no es esto, no es lo otro, ¿cómo vamos a atacar? No, hay que ser más pasivos, ser más pacientes. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no hay unidad de valores y los valores se pierden. Y por eso, ¿qué? Am Israel hoy en día está demostrando los valores del bien en contra de los valores del mal. Y Besat Hashem vamos a tener la gran victoria en esta guerra. Tenemos, mirá. ¿Eh? Hola.